Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a hacer el perdón como se practica 16. Ya vamos por el 16. Y esta vez les traje varios puntos de cómo se aplica el perdón, explicados por Ken Wapnick, otra partecita por Gary Renner y otra partecita de algo que nos aconseja Jorge Lomar, que me pareció interesante para que pongamos en práctica. Ken Wapnick nos explica que la verdad, la verdad, que es lo que eres, no es preocupante, no nos tenemos que preocupar por la verdad, ¿sí? Es decir, no me tengo que preocupar por el amor que ya soy, no me tengo que preocupar por Dios, porque todo eso es lo que ya soy. Lo que me tengo que preocupar, si podemos decir preocupar, es por los obstáculos que hemos puesto al amor en nuestra mente. Dice Wapnick, si quieres la verdad, si esa es tu elección, entonces cualquier decepción que haya a tu alrededor no tendrá efecto alguno en ti. La decepción aquí es solo otro término para el sistema de pensamiento del ego. Si te alejas del sistema de pensamiento del ego y te vuelves hacia el espíritu, lo cual significa que ahora tu meta es la verdad, entonces cualquier comportamiento o cualesquiera pensamientos egoístas que estén moviéndose a tu alrededor no tendrán efecto alguno sobre ti. Tú solo puedes ser afectado por tu propia elección de identificarte con el ego, no por lo que te haga el ego de alguien más. Atención acá. Y les quería leer un ejemplo que es la de... es un ejemplo que es la de una mujer que no había perdonado a su ex marido. Dice así, miren, porque esto es importante para que lo apliquemos. Ella aún está enfadada con su ex marido y es consciente de que no quiere perdonarlo. Ella no está luchando consigo misma al respecto, pero se da cuenta de que no puede estar en paz sin el perdón. Le expliqué que no está obteniendo paz porque no la quiere y que es ahí donde debe detenerse. La razón por la cual no va a perdonar a su ex marido y en su lugar sostiene que está justificada en aferrarse a los resentimientos contra él es porque no quiere la paz que resultaría al soltar los resentimientos. Y es extremadamente útil tener esa información porque ahora ella sabe la razón por la cual está disgustada. No se debe a su ex marido. ¿Vieron lo que siempre Ken nos enseña? Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Y sin embargo, nuestra mente cree saber por qué está disgustada. Yo estoy enojada por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Siempre nos atrapa ahí, para que no perdonemos, ¿no? Siempre estamos buscando, nosotros poniéndonos mis propias trampas para no perdonar. ¿Por qué? Creemos que tengo que perdonar a otro, ¿sí? Que este personaje perdona a otro, y no, el perdón no sucede así. Ahora lo vamos a ir viendo. Dice, la tentación, en este punto, para cualquiera que se encuentre inmerso en esta clase de situación, es sentir que ha fracasado en perdonar. Claro, porque no puedo, entonces digo que fracasé. Y sin embargo estás haciendo exactamente lo que el perdón te pide que hagas. Una de las mejores definiciones de perdón aparece en el resumen del libro de ejercicios llamado ¿Qué es el perdón?
Es ahí donde Jesús dice, el perdón es sosegado y quedamente no hace nada, simplemente mira y espera y no juzga. Por lo tanto, estás haciendo eso. Estás mirando a tu ego en acción y te das cuenta de que aún quieres aferrarte a él. Entonces, esperas pacientemente hasta que estés lista para soltarlo y mientras tanto no te juzgas. El perdón, pues, tal como Jesús utiliza el término, no perdona de la manera que el mundo lo entiende. Nos tenemos que sacar la idea vieja del perdón, porque ese es el perdón para destruir. El perdón en el que yo perdono a otro, ¿sí? Ese no. No. El perdón funciona cuando yo me doy cuenta que la causa, ¿sí?, por la cual me estoy sintiendo mal es que me estoy creyendo separada, ¿sí?, de que hay otros y estoy yo y yo soy importante. Bien, y lo que me hace el otro, no. El perdón sucede en la mente, ¿sí?, y no hace nada, solamente observa y no juzga. Me siento mal, no estoy en paz, obviamente, ¿no es cierto? Es que hay algo para perdonar. Pero ¿qué es lo que es perdonar? Es dar mi percepción falsa. Yo estoy viendo desde el ego, con el maestro equivocado. Ahora lo que voy a hacer es observar junto a mi parte sana, la parte sana de mi mente, junto al espíritu, eso que me está causando malestar. ¿Sí? Obviamente que el ego va a decir, no quiero perdonar, la culpa la tiene el otro, eso es lo normal que sucede acá. Pero eso no me tiene que hacer sentir mal, porque ya mi pequeña dosis de buena voluntad, en el darme cuenta de que debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz, ya me está llevando a darme cuenta de que hay algo para perdonar. ¿Sí? Entonces, el perdón, dice, conlleva el proceso de darme cuenta de que el problema no está fuera de mí, en alguien más, sino que está dentro de mí, y está dentro de mí porque elegí tenerlo dentro de mí. Y el milagro básicamente es el término que el curso utiliza para la dinámica mediante la cual ocurre el perdón. Son virtualmente intercambiables. Y fíjense en lo que dice Ken acá. El perdón no significa que tu corazón está lleno de dulzura y de luz. El perdón significa que te perdonas a ti mismo porque tu corazón está lleno de maldad, oscuridad, pecado y asesinato. Eres mucho más honesto contigo mismo de esa manera. Y entonces no tienes que sentir que tienes que fingir que estás sintiendo algo que no estás sintiendo. Sigue adelante y siente todo el odio, toda la obstinación de aferrarte a este que quieras. Pero sé consciente de que lo estás haciendo porque no quieres estar en paz. Recuerda el primer obstáculo a la paz, ¿no? Que dice, el primer obstáculo a la paz es el deseo de deshacerte de ella. Ese es el primer obstáculo a la paz, que no la queremos. Decimos que la queremos, pero no la queremos. Así que el problema es que la mayoría de la gente no es consciente de que eso es lo que quieren. No somos conscientes. La mayoría de la gente dice que quiere paz, amor y dicha y que quiere hacer lo que el curso dice, y que quieren perdonar y todo eso, pero no quieren hacerlo en absoluto. ¿No? A ver. Y también dice que esto es lo que dice Jesús en la última pregunta que queda por contestar. Cuando nos hace 4 preguntas. Dice, de las cuales las 3 primeras son relativamente fáciles de contestar. Es la cuarta la que resulta muy difícil. Y es la cuarta la que no hemos contestado aún.
¿Deseo ver aquello que negué porque es la verdad? ¿Quiero ver lo que negué, que es el amor de Dios, porque es la verdad? Y en su discusión de esto Jesús explica que la razón por la cual no has contestado esto es porque no entiendes que decir que sí, que quiero ver lo que negué porque es la verdad, significa que primero tienes que decir no al no. Esta es exactamente la misma aseveración que discutimos antes, que la tarea del obrador de milagros es negar la negación de la verdad. Decirle no al no significa que miras el sistema de pensamiento del ego, el cual es la negación del sistema de pensamiento de Dios o del espíritu, ese es el no, y luego miras eso y dices, no quiero esto. Por lo tanto, decir, sí quiero la paz de Dios, quiero estar con Jesús, quiero a su amor, quiero practicar su curso. ¿Sí? Esto es lo que dice Warnick. Entonces, esperen porque acá seguían. Significa que tienes que mirar el especialismo del ego, el cual es la negación o el rechazo del amor, y decir, no quiero esto jamás. ¿Cuántas personas van a decir eso y a sentirlo de corazón? Muy, muy pocas. Especialmente cuando comienzan a entender lo que en realidad están diciendo. No quiero mi especialismo significa decir, ya no quiero mi individualidad, no quiero mi unicidad, no quiero lo que me hace diferente de alguien más, bien sea mejor o peor. Y al ego no le importa si eres la mejor persona en el mundo o si eres las heces mismas de la sociedad. A él no le importa mientras seas diferente y especial. O sea que el ego lo que quiere es que no recordemos la unidad, ni de casualidad. Me salió con rima. Bueno, y Gary Renard, en su libro El amor no ha olvidado a nadie, dice, con respecto al curso, y al perdón, no olvides que hay una tremenda resistencia inconsciente a entenderlo y hacerlo. No es una cuestión de inteligencia, sino de la resistencia del ego. O sea que no entendemos el curso porque somos poco inteligentes. No los entendemos porque tenemos mucha resistencia. Más resistencia, menos vamos a entender y menos vamos a querer practicar el perdón. Para el ego representa la muerte. Y a ciertos niveles el ego lo siente. Se le ocurrirán 1000 maneras de distraerte de la verdad. Su primer objetivo es convencerte de que eres un cuerpo, pero también se le ocurrirán muchas otras distracciones. Cualquier cosa que te retrase en el camino hacia la experiencia de la verdad es válida para el ego. Miren lo que dice Gary ahí, ¿no? Vale, dice Artena a Gary en esa parte. Recuerda, el milagro tiene lugar en la mente, que es la causa, y se muestra en el mundo, que es el efecto. Eso hay que acordárselo muy bien. Bueno, y esta otra parte que les quería decir. El objetivo del curso no es hacer que ocurra algo en el mundo, pero se da una paradoja. Si estás deshaciendo el ego y tienes más acceso al espíritu, es más probable que seas guiado hacia las cosas buenas del mundo. Sin embargo, eso no está garantizado. Al final de su vida, a Jesús no le fue tan bien. La cuestión es que eso no importaba. No puedes deshacer tu experiencia de escasez sin deshacer la idea de la separación de Dios. Mientras experimentes la separación, nunca sentirás verdadera abundancia. Cuando deshagas la experiencia de separación, no habrá carencia. Sentirás abundancia aunque estés arruinado, pero en la separación sentirás escasez aunque seas
rico. Y después dice, no tendríamos miedo de morir si no tuviéramos un temor inconsciente a Dios. ¿Sí? O sea que el curso nos está enseñando que todo el problema es el creernos separados de Dios. O lo entendemos así o no estamos haciendo ningún curso de milagros. Bueno, y fíjense en esta parte. Aprender a aplicar este tipo de perdón opuesto a la manera de pensar del mundo puede ser duro, muy duro al comienzo. Pero te acostumbras y llega a formar parte de ti. Tu mente va siendo dominada, en el buen sentido, por el espíritu. Y de este modo también los milagros se convierten en algo tan natural como el miedo y la angustia parecían serlo antes de que eligieses la santidad, que es la unidad. Y acá dice... lo que es la vida, que el mundo. El milagro lo que hace es invertir la percepción que antes estaba al revés. Y así, de esta manera, pone fin a las extrañas distorsiones que ésta manifestaba. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. La percepción queda corregida ante su vista y aquello cuyo propósito era maldecir tiene ahora el de bendecir. Eso es lo que dice Gary con respecto a lo que es la práctica del curso, ¿no? Bueno, acá estoy con el libro de Jorge Romar. Y les quería decir, bueno, esta parte, para que nos recordemos todos. Lo importante de esto es que el perdón se tiene que practicar, porque si yo no lo practico, mi mente no se va a acostumbrar nunca a esta práctica. Es como todo, quiero aprender a tocar el piano y nunca me siento frente a un piano, no voy a aprender nunca a tocar el piano. Bueno, dice, la práctica interior es necesaria porque aún te falta confianza en la comprensión que camina contigo en cada instante. La práctica suple la fe. No creas que ya tienes fe suficiente, a no ser que estés constantemente en paz. Miren lo que nos están diciendo, que la práctica suple la fe. La práctica es el modo por el que aprendes a enfocar tu atención en lo interior. A veces se requiere mucha práctica. No olvides que el tiempo que se tarda solo es la propia resistencia a la comprensión, la negación al aprendizaje del autoconocimiento, el apego al personaje que te distrae de lo importante. Siempre es el no querer dejar de ser ¿no? El estar tan identificado con mi personaje, con mi especialismo, lo que me impide la práctica del perdón. Porque si yo me olvidara que soy esta, aunque sea por un instante, me sería sencillo perdonar. Pero yo no quiero soltar a este. Quiero mantenerme distraído acá en el mundo y no ir nunca a mi mente, nunca adentro. Porque sé que ahí va a ocurrir el amor. Hoy me voy a encontrar con ese. Bueno, el objetivo siempre es el mismo. Detente y mira adentro. Interrumpe la actividad del cuerpo en el mundo y ve hacia tu interior. Encuéntrate con tu maestro interno. Acoge a Dios en tu mente. Ábrete a la luz. Escucha a la inteligencia del amor.
es necesario entrenar la mente para ver lo que los sentidos no ven y sentir lo que el programa no comprende. ¿Sí? Mi mente, junto al maestro ego con el que andamos siempre, no puede entender lo que el perdón es. Pero mi mente, unida al maestro del amor, lo comprende absolutamente, sencillamente. Es muy sencillo. Pero el programa ego, como le llama Jorge Lomar, va a querer continuamente boicotear nuestra práctica del perdón, ¿sí? Entonces, dice, cuando crees que la práctica en sí misma tiene el poder de transformarte, la ritualizas y en lugar de servir como herramienta de enfoque en lo interno, se queda reducida a algo externo a ti y por tanto sin poder, una representación teatral superflua en la que el falso sentido de tu identidad queda protegido de la verdad. Ahí no hay un soltar, no hay un cambio de percepción, no hay entrega. El programa se ha hecho cargo y crees que algo externo a ti mismo te salvará si haces los deberes. Otra cosa a tener en cuenta. No practiquen el perdón para lograr algo, ¿sí? Como no, ninguna práctica espiritual para que me pase esto, para que mi mundo cambie, para hacer, no sé, X cosa, para dejar de ser pobre, qué sé yo. Bueno, no. Cuidado ahí, por eso no nos funciona nada, porque el perdón no hace nada. Yo solamente lo practico y lo dejo en manos de la paz. No estoy observando a ver si me está resultando esto, si sirve para algo. Hazlo por tu bien, por el bien de todos, por inteligencia, por libertad, por amor. Incluso hazlo como un juego. Es muy divertido ver el mundo como un escenario que literalmente está ahí solo para tu comprensión. Puede ser que el programa ego te diga que hagas muchas prácticas cada día para ir más deprisa y ser más espiritual cuanto antes. Terrible esto. A mí me da mucha risa porque es cierto. Del mismo modo te hará sentirte culpable si un día no haces la práctica. Y la prisa no encaja con la paz. Si hay prisa, no hay aceptación. Y lo que estorba en todo el proceso es el personaje que desea ser especial e iluminarse. Mira vos, ¿eh? Bueno, y este es un gran impedimento. Entonces, es un camino dulce y silencioso. No hace falta que hagas nada en concreto, aparte de tus prácticas internas. Es un trabajo de conciencia, de darte cuenta y soltar. Me doy cuenta y suelto. La renuncia auténtica es una entrega del subconsciente para que sea sanado. La práctica debe manifestar en sí misma que entregas lo falso, que es el personaje, el ego, el pasado, desde la conciencia de que ya no lo necesitas. El silencio es la manifestación de este soltar. Abandonas lo falso y enfocas tu escucha en lo profundo. Acostúmbrate a soltar el tiempo y todos tus asuntos del mundo para reunirte en silencio con tu mente despierta. Lo interesante de la práctica es que la apliques directamente a todas las situaciones cotidianas, a tus relaciones, a tus decepciones,
a tus apegos, a todas las emociones de cada día. En ese momento, respiras, sientes y dejas que brote justo aquel enfoque que se adapta, ¡ay, qué ruido!, perfectamente tu sentir para recordarte el perdón. Esto es la verdadera práctica. Su efectividad aumenta si la pones en constante relación con la situación en el aquí y ahora. La mente que perdona te conducirá hacia una mayor paz interior, desde la que sentirás una alegría interna que se puede transferir a cualquier situación o actividad. Cuando no tienes miedo, disfrutas de cada pequeña cosa y de todo lo que hay. No existe el aburrimiento cuando todo el mundo está para tu comprensión. Poco a poco, la sabiduría se establece en tu conciencia como una compañía habitual, accesible y sencilla, y esto afecta a todos y a todo a tu alrededor. El cambio de percepción traerá de su mano inspiración, ideas y pensamientos enfocados en la solución, en lo sencillo, en la no necesidad, en la paz. Bien. Entonces, desde el momento en que te das cuenta de que tu personaje no se va a iluminar y de que por tanto no necesitas ser especial, tu capacidad de ayudar a los demás se despliega, pues ya sabes que no eres otro distinto. Hay tanta alegría en el descubrimiento de que uno no es especial, tanta alegría porque te das cuenta que eres amor. Bien, date cuenta que todo lo falso tiene un final. Has de descubrir que cada pequeño resentimiento es falso. Cada ofensa que recibes también lo es. Y cada culpa que sientes también lo es. Todo es perdonable. No hay grados en esto. No te asustes ante lo inmensamente grande e imponente que parece el programa. No te preocupes por los avances. El programa querrá que evalúes los resultados siempre en relación con una imagen predeterminada de un personaje santurrón. Eso nos tenemos que olvidar. Bien, la cosa no va así. Los indicios de tu avance serán tu sensación interna de libertad, tu paz interior, la gradual pérdida de peso del miedo y la culpa en tu sentir y tu facilidad para agradecer todo lo que sucede. La práctica te llevará a cambios de percepción espontáneos en tu vida, que harán todo más sencillo y fluido. Eso te ayudará a motivarte. Aprende a agradecer el más mínimo brillo de comprensión en tu interior o en la mirada hacia los demás. Celebra cada vez que te des cuenta del programa en cualquier parte y no permitas que la culpa ocupe el lugar de tu toma de conciencia. No eres él, nadie es el programa, solo es un software, un alocado sistema de ideas. Agradece verlo, pues así recuerdas que tú eres el que lo ves, pura conciencia que elige la comprensión. Bien, y ahora debes aprender esto, que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Bueno, se nos hizo un poco largo el video, pero espero que todos estos tips que te fui leyendo de estos libritos te sirvan. Nos vemos en el próximo El Perdón, cómo se practica. Chao.